Dios les bendiga esta mañana. Quisiéramos compartir con ustedes la palabra del Señor, pero antes de hacerlo quisiéramos también participar de este momento de la comunión, de los elementos de esta comunión, que según la palabra en Primera de Corintios capítulo número 11 y versículo número 26 dice de esta manera: porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que vamos a orar, bendiciendo estos elementos que nos recuerdan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, quien en la cruz y la resurrección resolvió todo el problema del ser humano. Les invito a que oren conmigo en este momento. Padre Celestial, te doy gracias, porque hoy nos permites estar, Señor, a través de estos medios, Señor, y poder presentar tu palabra, Señor del cielo. Y antes de ello, queremos participar de este momento, Señor, que tu palabra registra. El momento donde anunciamos que Jesús es el Cristo y que un día va a regresar, y que Él murió en la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados. Oramos, Señor, por estos elementos que vamos a tomar, Padre, en esta mañana. Bendecimos el pan, bendecimos el vino, Señor. Te pedimos, Padre, que a través de estos elementos podamos recordar la muerte de nuestro Señor Jesús el Cristo en aquella cruenta cruz del Calvario, Señor, donde fueron perdonados todos nuestros pecados. Pero al mismo tiempo, Señor, anunciar también que creemos que Jesús es el Cristo y que a través de este momento, Señor, anunciamos que Él va a regresar. Padre, oramos en este momento poniendo nuestra vida delante de ti y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que todos aquellos pecados que son personales en cada uno de nosotros, Señor, y que cometemos de manera involuntaria o incluso a veces de manera voluntaria, Señor, te pedimos que los perdones en nosotros. El salmista decía: perdóname aún aquellos pecados que me son ocultos. Señor, sabemos que en la cruz y la resurrección se resolvió el problema del pecado y que el pecado original ya no nos afecta, Señor. Sin embargo, tu palabra dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y te hacemos a ti mentiroso. Señor, perdona nuestros pecados personales a cada uno de nosotros, Señor, y permite que participemos de este momento, Señor, bajo tu dirección, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Quiero leer lo que dice Primera de Corintios capítulo número 11 y versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe de manera indigna, condenación come y bebe para sí, al no discernir el cuerpo del Señor. Por esa razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así que este es un momento de revisar nuestra vida delante del Señor. Y seguramente encontraremos áreas de nuestra vida que necesitan el Evangelio, que necesitan la luz del Evangelio, áreas en nuestra vida que todavía están oscuras y necesitamos llevarlas al Evangelio. De hecho, nuestros pensamientos deben ser llevados al Evangelio, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo aquello que hay en nosotros y que fue tocado por el pecado necesita ser llevado ante el Evangelio. Así que yo te voy a invitar ahí donde estás a que participemos en este momento tomando el pan y que meditemos cada uno en ello.
Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, todos nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque sabemos que nosotros no podemos resolver el problema del pecado. Pero en la cruz y la resurrección, Señor, tú lo hiciste todo y perdonaste todos y cada uno de nuestros pecados. Ahí quedó clavado, Señor, el pecado original, el pecado personal y el pecado de las generaciones, como tu palabra lo enseña, Padre eterno. Porque solamente en ti se resuelve todo ello. Por eso hoy venimos, Señor, delante de tu presencia y te pedimos tu misericordia. Perdónanos, Señor, perdónanos. Sabemos que la sangre de Cristo fue derramada para remisión de nuestros pecados. Por eso, Señor, hoy estamos delante de ti y te pedimos perdón, te pedimos misericordia. Oramos, Señor, por nuestras familias también, que sean, Señor, alcanzadas con la revelación del Evangelio y que pueda resolverse el pecado original en cada uno de ellos, el pecado personal y el pecado generacional también. Oramos, Señor, poniéndolos delante de ti y te pedimos, Señor, que nos guíes siempre a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad, Señor, a través de tu palabra y que nos podamos encontrar cada día con ese Evangelio que tú revelaste en toda tu palabra, Señor del cielo. Hoy, Señor, estamos delante de ti y te pedimos misericordia en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo tuyo, Señor. La palabra del Señor dice en 1 Corintios, capítulo 11 y versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la misma noche que fue traicionado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, porque este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Este es el símbolo del cuerpo del Señor. Este es el símbolo de su carne que fue entregada por nuestros pecados como la ofrenda en la cruz y la resurrección. Tomemos este momento para recordar esa muerte en la cruz, pero para anunciar también al mundo que creemos que Jesús es el Cristo, quien en esa cruz y en la resurrección resolvió todo. Participemos del pan esta mañana. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él regrese, hasta que Él venga. El vino es el símbolo de la sangre de Jesús como el Cristo. Esa sangre que fue derramada en la cruz para remitir todos nuestros pecados. Por eso decimos que la sangre de Cristo tiene poder. Participemos en este momento recordando la muerte de Jesús como el Cristo y anunciando al mundo que creemos que Él es el Cristo hasta que Él venga. Participemos de la copa del Señor. Padre, te damos gracias porque sabemos que a través de tu sangre fue resuelto, Señor, el problema del pecado del ser humano.
Gracias, Señor, porque a través de tu cuerpo, de tu carne, fue ofrecida la ofrenda, Señor, por nuestros pecados. Hoy, Señor, te pedimos que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, cobrar vida a través de el Evangelio. Y que este momento, Señor, donde recordamos tu muerte y anunciamos al mundo que tú vuelves, Señor, confesamos que Jesús es el Cristo para nosotros y que en Él está nuestra salud del alma, del espíritu y del cuerpo, Señor, y que solamente a través de la sangre de Cristo hemos recibido la vida que tu palabra enseña, Señor del cielo. Te agradecemos esta mañana, Padre, y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Recibimos la vida de tu Espíritu en nosotros y estamos, Señor, totalmente seguros que Jesús es el Cristo, que en la cruz y la resurrección resolvió nuestro pecado, Señor del cielo. Y te bendecimos y te agradecemos, Padre. Preparamos su venida en nuestros días, Señor, a través de seguir el pacto que nos has dejado, Padre eterno, y obedeciendo ese evangelio que nos ha sido revelado. Gracias, Señor del cielo, en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo tuyo, Señor. Oramos todo. Amén y amén. Que Dios te bendiga esta mañana. Quiero abrir la palabra del Señor en esta oportunidad. Y quiero hablar acerca de la profundidad del Evangelio en mí. He escuchado a muchas personas decir que van a profundizar el Evangelio. Y entonces se ponen a repetir lecciones de la evangelización mundial. Y no estoy diciendo que no sea bueno hacerlo. Sencillamente estoy diciendo que erróneamente se cree que profundizar el Evangelio es repetir y repetir y repetir una y otra vez las lecciones de la evangelización mundial. Y personalmente creo que no es así. Primero tenemos que entender que el Evangelio debe ser todo lo que necesitamos. Para algunos el Evangelio no es más que una religión que les permite vivir bien. Y en los últimos días yo he escuchado a algunos predicadores, principalmente de Estados Unidos, que las iglesias están cerradas y eso repercute en la economía de sus iglesias. Y claro que están abogando para que se abran las iglesias, pero porque tienen problemas de economía. No es tanto que deseen realmente que se abra la iglesia. Es que para algunos la iglesia y el evangelio es solamente una religión más para vivir bien en esta tierra. Para otros el evangelio significa un cambio de moralidad en su vida. Y creen que eso es todo el evangelio. Si ellos pueden tener cambios morales en su vida y pueden cambiar una adicción o pueden cambiar un carácter, un temperamento, entonces ellos creen que eso es el evangelio. Y entonces, para muchos, más es una locura. Y para otros una necedad predicar el evangelio. Para algunos no es necesario. Para otros es algo necio estar repitiendo el evangelio. Así se considera hoy en el mundo. Entonces tenemos que ver de qué profundidad estamos hablando del evangelio. Hay quienes piensan que ellos sí lo tienen y que los demás no lo tienen o sencillamente lo mezclaron. Pero tenemos que entender profundamente qué significa tener el evangelio o no tenerlo. Para nosotros, y de manera muy personal, yo creo que debe ser todo lo que necesitamos en esta vida. Así que el evangelio es muy profundo. Así que el evangelio es muy grande. Y creo, en mi experiencia, después de caminar más de 6 años con el movimiento de la evangelización mundial, he visto que el evangelio lo podemos profundizar en primer lugar dentro de nosotros. Creo que esa es la primera tierra donde debe entrar profundamente el evangelio. No es en la vida del hermano o de la hermana que tenemos al lado. No, es en nosotros primero. ¿Qué tan profundo es el evangelio en mi vida? A eso me quiero referir esta mañana. El otro punto donde se puede profundizar el evangelio es a través de toda la Biblia.
Entonces podemos ir a la Biblia y profundizar de verdad el Evangelio al encontrarnos en cada libro de la Biblia con ese Evangelio que fue revelado a nuestra vida. Esto también es muy profundo. Son 66 libros que hablan de esta profundidad. No son lecciones de la evangelización mundial. No es un libro más que nos va a ayudar a tener la profundidad del Evangelio. No, tenemos que ir a la Biblia. Tenemos que encontrarnos con el Evangelio en toda la Biblia. Eso será profundo. Aparte de lo profundo que debe ser en mi vida el Evangelio. Y el tercer punto de la profundidad del Evangelio se da en el campo. Cuando hacemos la evangelización mundial, cuando hacemos el evangelismo en el campo, ahí verificamos también qué tan profundo es el Evangelio en nosotros y qué tan profundo puede entrar en la vida de la gente. Así que quiero ir esta mañana a la epístola de los Hebreos, capítulo número 13, y quiero leer los versículos 8 y 9. Hebreos 13, 8 y 9. En realidad, el Evangelio es Jesús el Cristo. Eso lo tenemos claro todos. Y sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ese Evangelio no ha cambiado. Esa buena noticia trata acerca de Jesús, el Mesías o el Cristo. Ese es el mensaje de Dios desde el principio. Lo podemos ver desde el capítulo número 1 de Génesis, cuando habla de la luz admirable. No estaba el sol, ni la luna, ni las estrellas, pero ya había una luz que iba a separar las tinieblas de la luz. Ahí ya se está hablando de esa figura de Jesús como el Cristo, el Mesías, la luz verdadera que vendría un día a resolver el problema de las tinieblas. Hebreos capítulo 13, verso 8 y 9 dice de la manera siguiente: Jesús Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Qué impresionante es esto. Jesús Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el Evangelio. No es que haya cambiado. No es que sea una tendencia. No, es que Jesús el Cristo es el Evangelio de ayer, de hoy y de siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas, dice este versículo número 9. No se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre alimentos que de nada sirven a quienes la siguen. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Así que podemos ver que el Evangelio no ha cambiado desde el principio. Es la misma buena noticia. Es el mismo mensaje y trata acerca de ese Jesús que un día iba a venir como el Mesías Cristo a esta tierra. Génesis 3:15 lo confirma como la simiente de la mujer. Este es el mensaje de Dios. Este es el Evangelio. Más adelante en la palabra de Dios, Pablo, el apóstol que se encarga de la evangelización mundial del Imperio Romano, lo describe de esta manera cuando habla del conocimiento de Dios. Y nos deja entender claramente qué tan profundo y qué tan grande es el Evangelio. Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Dice Pablo, qué grande es la riqueza, qué grande es la sabiduría y qué grande es el conocimiento de Dios. Qué grande es la riqueza, qué grande es la sabiduría y qué grande es el conocimiento de Dios. Pablo está diciendo qué tan profundo es esto, qué tan grande es esta sabiduría, qué tan grande es este conocimiento de Dios. Y Pablo continúa diciendo en Romanos 11:33, es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Verso 34, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Aquí hay tres preguntas muy importantes y muy profundas. En realidad, es realmente imposible para nosotros, estando en esta carne, en esta naturaleza caída, entender las decisiones y los caminos totalmente de Dios. Es imposible, dice Pablo. No terminaremos de entenderlo. Pues, ¿quién de nosotros puede conocer los pensamientos del Señor?
¿O quién puede saber lo suficiente para darle un consejo? ¿O quién le ha entregado tanto a Dios para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria, y a Él sea la gloria por siempre. Amén. Qué interesante pasaje que nos habla del conocimiento de Dios, nos habla del Evangelio, y qué tan profundo es el Evangelio. Pretender que yo ya lo sé todo, que yo ya lo tengo y que los demás no lo tienen, o que solamente yo lo tengo, o que de verdad yo no lo he mezclado, en realidad es un error de muchos. El Evangelio es muy profundo y hay que revisar esa profundidad primero en nuestra vida. Jesús es el Cristo y Él es el Evangelio que debe entrar profundamente a mi vida cada día. No dejaré de creer esto mientras esté sobre la tierra. Yo necesito el Evangelio entrando a mi vida todos los días de mi vida sobre esta tierra. Yo necesitaré el Evangelio. En realidad, con nada humano podemos resolver el problema espiritual. Y por eso es que necesitamos el Evangelio. Porque nada humano resuelve este problema espiritual. Por eso yo necesito el Evangelio. Y mientras esté aquí en esta tierra, en esta naturaleza caída, voy a necesitar el Evangelio todos los días de mi vida. Podemos incluso derramar ríos de lágrimas. Podríamos ayunar más que Moisés. O incluso ser tan moralistas, tan perfectos moralmente, sin mancha, como Pablo lo describe religiosamente. Incluso podríamos lograr el grado más alto de santidad que la iglesia considera santidad. Aún teniendo todo esto, nada de esto nos podría dar salvación. Nada de esto podría resolver el problema espiritual del ser humano. Necesito el Evangelio. Soy vulnerable. Estoy expuesto, así que necesito el Evangelio. Mis amados hermanos, nuestra santidad perfecta en el cielo no va a ser la causa de nuestra salvación. No se crea esa mentira. No es nuestra santidad lo que nos va a permitir estar en el cielo. Solo hay una cosa que va a permitirnos eso. Es la justicia de Dios a través de Jesús como el Cristo, el Evangelio. Así que necesito ese Evangelio profundamente en mi vida cada día. Necesitamos el Evangelio. Necesitamos confiar en los méritos de aquel que en la cruz y la resurrección lo resolvió todo. No en nosotros, no en nuestros logros, no en lo que hayamos logrado hacer, ni siquiera por lo que hayamos logrado hacer en la evangelización mundial, no, o por los discípulos que están con nosotros, o nos siguen, o hayamos encontrado, nada de eso, nada de eso. Todo eso se desvanece ante la cruz de Cristo. En realidad toda la justicia de Dios está en Jesús como el Cristo. Así que solamente en los méritos de ese Jesús como el Cristo, en la cruz y la resurrección, que consumó todo, solamente a través de esos méritos es que podemos estar con Dios nuevamente. Así que, ¿qué tanto necesitamos el Evangelio entonces? Si revisamos la Biblia, nos enseña que la plenitud de la vida solo está en Jesús como el Cristo. Y cuando muchos leen la palabra, piensan en la vida eterna solamente. Piensan que después de que nos morimos y nos vamos de esta vida, no, es que la vida eterna ya comenzó ahora, cuando tenemos el Evangelio. Y entonces, ¿cómo podemos alcanzar la plenitud de esta vida en esta tierra? Solamente a través de Jesús como el Cristo. Solo en Él está la plenitud de nuestra vida, la que ahora tenemos que vivir en la tierra y la que viviremos eternamente con Dios. Solo en Él está la plenitud de la vida del ser humano. Muchos hablan de plenitud. Incluso he visto eventos, seminarios, congresos sobre la plenitud del hombre. ¿Y de qué hablan? De la restauración sexual, de la restauración matrimonial, de la restauración relacional, de la restauración los hijos, etc. Hablan de muchas cosas, pero no están hablando de la plenitud de la vida según el Evangelio. Efesios capítulo 3.
Y versículo 17 al 19 dice de la manera siguiente: entonces Cristo, oiga, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes. Cristo habitará en el corazón de nosotros a medida que confíen en Él. Es decir, en la medida que podamos confiar en el Evangelio que trata de Jesús como el Cristo, ese Cristo morará dentro de nosotros. Morará dentro de mi vida. Él habitará en el corazón nuestro a medida que confiemos en Él. Y luego dice, en esa medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios. Y ellas los mantendrán fuertes. ¿Cómo podemos entonces tener una vida de fe? ¿Cómo podemos tener entonces una vida de plenitud en esta tierra? Solamente a través de que Cristo habite en el corazón nuestro y entonces podamos totalmente confiar en Él y nuestras raíces estarán profundas en el amor de Dios y entonces nos mantendremos fuertes en esa fe. El versículo 19 de Efesios 3 dice, versículo 18 dice: espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo. Y de verdad esto es muy grande. Pablo está diciendo acá, su oración es que podamos nosotros comprender qué tan grande es el Evangelio. Cuando alguien pretende que ya lo tiene todo, entonces sencillamente se vuelve un religioso más. Y seguramente Satanás confundirá sus pensamientos haciéndole creer que no necesita nada más. Y yo temo que esto pueda pasar en la vida de muchos discípulos de la evangelización mundial. El verso 19 de Efesios 3 dice: Pablo, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. ¿Acaso este versículo no es claro? Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Es muy grande para comprenderlo todo. Claro que tendremos luces de ese evangelio ahora en esta vida, pero en realidad es tan grande que necesitaremos toda la eternidad para seguir entendiendo qué significa que Jesús es el Mesías, el Cristo para nosotros. Entonces, dice Pablo, serán completos. Entonces serán completos cuando experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Pero cuando ustedes lo empiecen a experimentar en su vida, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¿Será que ya llegamos a este nivel? ¿Será que ya alcanzamos esto? Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. Hay muchos hoy que predican que Jesús es el Cristo, pero están amargados. De verdad. Entonces, ¿será que están experimentando el amor de Cristo? Porque entonces, dice, serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Así que la plenitud de la vida solo está en Jesús como el Cristo. Por eso es que toda mi confianza debe estar en Jesús como el Cristo. Confiar en Cristo hará que Él viva en mi vida cada día más profundamente. Debemos confiar cada día creyendo que Jesús es el Cristo. Y entonces eso nos va a llevar a esta fe cada vez más profunda, cada vez más profunda, cada vez más profunda. Y esa profundidad estará en mi vida. Esa fe es la que me mantendrá fuerte ante este mundo y ante toda la adversidad que pueda venir en este mundo. El mundo hoy está en una pandemia. Y en realidad hay muchos cristianos que están angustiados. Otros han caído en depresión o en estrés. Y podemos ver que el evangelio muchas veces no ha sido su fuerza, porque no han tenido esta fe correcta, aferrándose a la verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero esta es la fe que te puede mantener fuerte ante el mundo y ante cualquier
adversidad que en este mundo tengamos que encontrar. No importa, es que Jesús es el Cristo. Solo tenemos que aferrarnos a este evangelio, a esta verdad, a esta palabra. Y entonces dice Pablo que así podremos experimentar el amor de Cristo en medio de esta vida, porque llegaremos a la plenitud de la vida de Cristo. Solo de esta manera podemos estar completos para vivir esta vida diaria y eterna también. Así que te invito a que de verdad, profundamente podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la verdad que necesita tu familia. Esta es la verdad que debes dejar como un legado a tus generaciones. Esta es la verdad que tu espíritu está anhelando el día de hoy. Creer con esta fe que puede vencer el mundo. Pablo expresa 3 deseos en Filipenses 3, versículos 9 y 10. Él dice, y llegar a ser uno con Él. Llegar a ser uno con Cristo. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. En la fe de Jesús como el Cristo. Así que cualquier esfuerzo que yo quiera hacer no me va a servir de mucho. No me va a servir de nada. La Biblia dice que solamente puedo ser justo delante de Dios a través de la fe correcta, creyendo que Jesús es el Cristo, el Evangelio. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Y entonces el apóstol Pablo expresa estos 3 deseos. Y él dice, quiero conocer a Cristo. Quiero conocer a Cristo. ¿Y será que Pablo no había conocido a Cristo? Si él mismo en Gálatas 1:12 dice que Cristo se le reveló. Y el libro de Hechos nos dice que él tuvo un encuentro con Cristo. Pero Pablo sigue diciendo, quiero conocer a Cristo. El que hizo la evangelización mundial de Roma, del Imperio Romano, está diciendo, quiero conocer a Cristo. Quiero más de Cristo. Quiero saber más de Él. Quiero conocerlo más. Qué diferente actitud con aquellos que dicen que ya no necesitan nada, que ya lo tienen todo, que ellos lo saben todo. Qué diferente es esta actitud del apóstol Pablo cuando dice, quiero conocer a Cristo. Espero que ese sea un anhelo tuyo, que podamos conocer a Cristo de verdad. Yo quiero conocerlo. El segundo deseo de Pablo es, quiero experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Es decir, quiero experimentar el poder de la resurrección en mi vida. Quiero ver cómo funciona ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos, que ese poder se pueda experimentar en mi vida. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será ese poder de la resurrección? A través del Espíritu Santo. Quiero experimentar ese gran poder, dice Pablo. Lo tercero que Pablo dice, quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Es que ya la muerte no es problema. No importa. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Así que no importa lo que tenga que sufrir. Yo quiero encontrarme, quiero conocer a Cristo. Es a través del Evangelio que debo vivir toda mi vida. Hoy algunos aprendieron a flotar. Y como ya aprendieron a flotar, creen que ya pueden atravesar el océano. Pero en realidad, esto es muy profundo. Quiero conocer a Cristo. Y yo anhelo conocer a Cristo cada vez más y más. Algunos piensan que sencillamente oír un mensaje del pastor Mario ya es suficiente durante la semana. No. Ni del pastor Mario, ni de ningún otro pastor. No es suficiente. Es que necesitamos conocer a Cristo. Todos los días de nuestra vida necesitamos experimentar este poder de la resurrección. Y también necesitamos cumplir el pacto de la evangelización mundial. No importa si nos toca sufrir, incluso participar de la muerte con Cristo. Quiero conocer a Cristo. Esto es mucho más profundo de lo que hemos entendido hasta el día de hoy. Así que si revisamos, todo el ser humano necesita esta vida de Dios. Todo el ser humano necesita el Evangelio.
Tu espíritu necesita la vida de Dios. Sí, tu espíritu necesita la vida de Dios. En Juan capítulo 6 y verso 68, Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? ¿A quién iremos? Señor, ¿a dónde vamos a ir? Señor, ¿a quién vamos a acudir? Señor, ¿de quién vamos a esperar? Señor, ¿a quién vamos a buscar? ¿A quién vamos a ir, Señor? ¿De quién anhelaremos esto, Señor? ¿A quién iremos si solo tú tienes las palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? ¿Habrá otra respuesta? ¿A quién iremos si solo Dios tiene las palabras de vida eterna? ¿A quién irás si solo Dios tiene las palabras de vida eterna? Solo Dios tiene las palabras de vida eterna. Esto es su palabra. No necesitamos otra cosa. Dios tiene las palabras que dan vida eterna. Su palabra es espíritu y es vida. Es lo que mi espíritu necesita. Juan capítulo 6, versículos 63 y 64 dicen así: solo el espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen. Algunos de ustedes no me creen. Pero mis palabras son espíritu y son vida. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo iba a traicionar. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo el Señor. Por eso lo que debemos predicar es el evangelio. Lo que debemos compartir es el evangelio. Es la palabra de Dios, que son espíritu y son vida para el ser humano. Esto es lo que necesita la gente el día de hoy. No necesita que yo le venga a contar unas cuantas anécdotas asiáticas o europeas o americanas, no, y que le cuente cómo le fue a fulano, a sutano, o qué tan campeón puedo llegar a ser, o qué tan legendario me puedo convertir, o qué tan, ¿qué le digo yo? Superhéroe me puedo convertir. No, eso no es el evangelio. La gente necesita escuchar la buena noticia a través del evangelio que trata de Jesús como el Cristo, porque solo el Espíritu da vida eterna y todos los esfuerzos humanos no logran nada. Jesús dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. Así que mi espíritu necesita la vida de Dios. Hoy, mañana y siempre. Por la eternidad. Pero no solamente mi espíritu. Es que mi alma necesita el evangelio. Mi alma necesita el evangelio. El Salmo 19 y versículo número 7 dice: las enseñanzas del Señor son perfectas. Las enseñanzas del Señor son perfectas. Y el Antiguo Testamento, cuando habla del Señor, se refiere totalmente al aspecto mesiánico, es decir, a Jesús como el Mesías Cristo. Las enseñanzas del Señor son perfectas. Las enseñanzas del Señor son perfectas. No necesitan más. Y luego dice: reavivan el alma. Le dan vida al alma. Renuevan el alma, restauran el alma. Viene la vida de la enseñanza del Señor, que es perfecta, y entonces entra a tu alma y tu alma cobra vida a través del evangelio cuando crees que Jesús es el Cristo y que Él ya lo resolvió todo. Ahí tus emociones que están en tu alma, tus sentimientos, todos tus pensamientos, todo eso que te agobia todos los días, aquello que te desanima, queda bajo la cruz de Cristo. Cuando recibes la enseñanza del Señor, que es perfecta, porque te dan vida al alma. Esto es el evangelio. Los decretos del Señor son confiables y hacen sabio al sencillo. Podemos confiar en la palabra del Señor. Podemos confiar en esos decretos del Señor, que son su palabra y están totalmente confiables, porque harán sabio al sencillo. El libro de Job, en su capítulo 22 y versículo 23, dice: si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado.
Si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Por lo tanto, limpia tu vida. Por lo tanto, limpia tu vida. Vuélvete al Dios Todopoderoso. Vuélvete a su palabra, vuélvete al evangelio, camina en su palabra, obedécelo, créelo en sus mandamientos, en sus estatutos, en toda su palabra, en el evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No importa en qué condición hoy te encuentres, es que tu alma necesita el evangelio. Tu alma necesita tomar vida, cobrar vida, y esto solo es posible a través del evangelio. Puedes escuchar un discurso emotivo, emocional, de verdad. Puedes escuchar algo psicológico que te va a ayudar 1 hora, 2 horas, pero después vuelves a lo mismo. Lo que tu alma necesita para ser sanada y para ser restaurada es solamente una cosa, es el evangelio. Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, cuando el evangelio entra a tu alma cobra vida por el poder de la resurrección. Jesús es el Cristo. Esto es lo que Pablo está diciendo. Quiero experimentar eso. No solamente tu espíritu, no solamente tu alma necesitan el evangelio. Es que tu propio cuerpo recibirá vida por el evangelio. Tu cuerpo, este cuerpo, recibirá vida por el evangelio y será transformado con el poder de la resurrección. Así que alma, cuerpo y espíritu necesitan el evangelio. Segundo de Timoteo 1, 9 y 10 dice que Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Y no lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto, Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Jesús Cristo, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio del evangelio, la buena noticia. Nos volvimos inmortales. Por eso es que la muerte no nos puede retener. Por eso es que la muerte ya fue derrotada en la cruz y la resurrección de Jesús como el Cristo. Aleluya. Nos volvimos inmortales a través del evangelio. La Biblia dice que el Cristo vino a destruir el poder de la muerte y que alumbró, iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad. Y todo esto lo hizo por medio de una sola cosa. Lo hizo no a través de la religión, no a través del conocimiento humano, no a través de las obras humanas, no a través del esfuerzo que los creyentes hoy puedan hacer, sino que lo hizo por medio del evangelio, la buena noticia. Y esa buena noticia trata de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Romanos 8, versículo 11 al 12, dice de esta manera: y si Cristo está en nosotros, y si Cristo está en nosotros, ya vimos que necesitamos que Él more en nosotros. Y entonces aquí Pablo dice: y si Cristo está en nosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, Él mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Aún este cuerpo mortal va a ser transformado para recibir la vida del poder de la resurrección a través del Espíritu Santo. Así que todo mi ser necesita el evangelio. No es que lo necesite un día o el día domingo. No, todo mi ser necesita el evangelio todos los días de mi vida. Y esto es muy profundo. Jesús es el Cristo.
Él es el Evangelio. Él es la buena noticia. De Él trata la buena noticia. No trata de otro tema. Romanos capítulo 1, versos 2 al 5, he dicho siempre que es uno de los pasajes que más me gusta porque describe con claridad el Evangelio. Romanos 1, 2 al 5. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Dios hizo una promesa que iba a enviar esta buena noticia, este Evangelio, que lo iba a enviar. Dios mismo hizo esa promesa, y lo que Dios promete lo cumple. Dios no es un hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Así lo dice la Biblia. Dios prometió esa buena noticia. Dios prometió el Evangelio hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es decir, en el Antiguo Testamento, es decir, en Moisés, en Salmos y en Profetas. Dios había prometido esta buena noticia hace tiempo por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras. Jesús es el Cristo. Jesús es el Evangelio. Jesús es la buena noticia. El verso 3 dice: la buena noticia trata de su Hijo. La buena noticia trata del Hijo de Dios. La buena noticia trata de Jesús como el Cristo. No trata de otro tema, ni de ningún otro personaje, ni de ninguna religión o tipo de conocimiento humano o esfuerzo humano o de filosofía humana. No trata de eso. Dice que trata esa buena noticia acerca de su Hijo, quien en su vida terrenal fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue levantado de entre los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesús Cristo nuestro Señor. Y por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Esto es la evangelización mundial, es dar a conocer este mensaje del Evangelio a todas las naciones de la tierra, según la palabra del Señor. Para eso nos escogió Dios, para que proclamemos el Evangelio, creyendo lo que la Biblia nos está diciendo, confesando todos los días y creyendo en nuestro corazón que Jesús es el Cristo y Señor de nuestra vida. Él es el Evangelio prometido en las Escrituras, según Romanos 1, 2 al 5. Entonces voy concluyendo esta mañana. Es que el Evangelio es todo para mí. Espero que el Evangelio sea todo para ti. Espero que el Evangelio sea todo para tu casa. Espero que el Evangelio en realidad pueda llenarlo todo en tu vida. Y que ya no necesites más cosas. Que ya no necesites algo más, sino que sencillamente te aferres al Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo y que en Él está resuelto todo. Por eso concluyo esta mañana diciendo que el Evangelio es todo para mí. En Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 37, dice de esta manera: acuérdense de los primeros tiempos. Acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuérdense de eso. Recuérdense cuando ustedes empezaron a conocer acerca de Cristo. Cuando ustedes empezaron a aprender acerca de Cristo. Si podemos ver aquí, los discípulos habían crecido, habían aprendido. Y por eso el escritor de Hebreos los llama a recordarse de esos tiempos primeros, cuando recién empezaron a conocer acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Recuerden cómo se mantuvieron fieles, aunque fue difícil. Aunque ustedes escuchaban que moría gente todos los días, en todo el mundo. Pero recuerden cómo se mantuvieron fieles, aunque tal vez vieron partir a un ser querido. Recuerden
cómo ustedes soportaron y fueron fieles a este evangelio, aunque tuvieron que pasar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Al momento de ir al campo, recuerden cuántas veces los han rechazado, cuántas veces les han cerrado una puerta. A mí personalmente en una ocasión me escupieron la cara y yo no sabía cómo reaccionar. Y solo me puse a llorar, porque fue algo muy indignante para mí, que una persona a la que yo no le quería hacer daño, sino que sencillamente quería compartir el mensaje, me escupiese la cara. Pero el escritor de Hebreos, dice acá, recuerden que algunas veces los ponían en ridículo públicamente y otras veces los golpeaban. Y otras veces ustedes ayudaron a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Hoy muchos han perdido muchas cosas. Han perdido muchas posesiones. Hoy de verdad mucha gente ha perdido incluso familia. Ha perdido trabajo, ha perdido empresa, ha perdido negocio. Pero acá nos dice que nos recordemos y que nos mantengamos fieles a lo que Cristo nos ha enseñado. Les quitaron todos sus bienes, pero ustedes lo aceptaron con alegría. ¿Y cómo se podía aceptar eso con alegría? Solamente a través de poner nuestra confianza y toda nuestra fe en esta palabra que Jesús nos ha dado. El Cristo en la cruz y la resurrección sufrió mucho más de lo que tú y yo estamos sufriendo ahora. Él lo dio todo, dio toda su vida para que tú y yo nos podamos encontrar con Dios. Y dice, ustedes sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que van a durar para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. No se suelten de esa fe. No se suelten de esa confianza. Por favor, crean el evangelio. No importa lo que hoy puedan ver ustedes suceder, de verdad las cosas se van a complicar. Ya están complicadas y se van a complicar más. Pero la Biblia dice, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. No la desechen, no la tiren a la borda. No dejen de tener esta fe que nos da el evangelio. Y dice también, tengan presente la gran recompensa que les va a traer esto, si permanecen aferrados a esta fe. Verso número 36 de Hebreos 10 termina diciendo, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Perseverar con paciencia. Mis amados hermanos y amigos que me están recibiendo en este momento, les animo a perseverar con paciencia. Pero ¿de qué paciencia está hablando la Biblia? No solamente está hablando de nuestro temperamento o de nuestro carácter, sino que está hablando de tener paciencia para esperar la venida de Cristo. De confiar plenamente en su palabra. Perseverar con paciencia es lo que necesitamos ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que el mundo reconozca que Jesús es el Cristo, su Hijo amado, que en la cruz y la resurrección resolvió el problema espiritual de todo ser humano. Y concluye el versículo 37 diciendo, pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene, vendrá sin demorarse. Porque dentro de muy poco tiempo, aquel que viene, vendrá sin demorarse. Personalmente he creído que hay dos maneras en que Cristo viene. La primera es que nos vayamos y que tengamos que partir de esta vida. Cristo vino para nosotros.
Y la segunda es que se haga una realidad, literalmente, la venida de Cristo, y aparezca en el cielo la señal del Hijo del Hombre en aquel día final. Así que el Evangelio en realidad es todo para mí. Espero que para tu vida también sea lo más grande y que sea todo para ti. Oro en esta mañana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Oro, Señor, por todos aquellos que están recibiendo este mensaje en este momento. Señor, te pido que les des esta fe, la fe en tu palabra, Señor, y que se puedan aferrar, Padre eterno, con esta fe en medio, Señor, de cualquier circunstancia que estén pasando. Oro, Señor, por cada uno de ellos. Te pido, Señor, que nos sea revelado el Evangelio a cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Y que con esa revelación podamos creer firmemente que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que podamos, como el apóstol Pablo, Señor, anhelar conocer más a Cristo, experimentar el poder de su resurrección e incluso sufrir con Él en su muerte. Padre, gracias te damos esta mañana. Oro, Señor, por cada familia que recibe este mensaje en esta ocasión. E invoco tu nombre, Señor, a través de la oración sacerdotal que dice: que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor levante su cabeza sobre tu cabeza y ponga su bienestar, su shalom, su salud, su salvación, todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre de Jehová sobre su pueblo y serán bendecidos. Oro todo esto, Señor, sobre cada familia representada a través de estos medios, Señor, recibiendo este mensaje. Que sea revelado el Evangelio a sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén, Señor, y amén. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Maranata. Bendiciones.